¿Qué es un sensor de presión? Comenzaremos definiendo lo que es presión como una magnitud de medida y qué es un sensor para posteriormente poder definir qué es un sensor de presión. Pues bien, la presión se define como la fuerza que ejerce un líquido o un gas sobre una superficie. Esta normalmente se mide en unidades de fuerza por unidad de superficie, encontrando así dentro de las unidades más utilizadas el pascal, el bar, el newton por milímetro cuadrado y las libras por pulgada cuadrada. Continuamos con el sensor, que es un dispositivo que mide una magnitud física, tal como la temperatura, la longitud, la fuerza o la presión, y la transforma en una señal, la cual en su mayoría de veces es una señal eléctrica, aunque también puede ser una señal óptica. Entonces podemos definir al sensor de presión como un instrumento compuesto por un elemento detector de presión con el que se determina la presión real aplicada al sensor. Esto con ayuda de distintos principios de funcionamiento y otros componentes que convierten esta información en una señal de salida. En otras palabras, un sensor de presión es un instrumento analógico que mide la presión ejercida por un líquido o un gas dentro de una máquina. En el sector industrial, el sensor de presión se utiliza para mejorar el uso de ciertas máquinas y más concretamente para evaluar los niveles de presión ejercidos sobre un elemento determinado. De hecho, en algunos casos, para promover el buen funcionamiento de un determinado instrumento se necesitan ciertos niveles de presión específicos. Es por ello que en estas situaciones es muy recomendable tener un sensor de presión, ya que la implementación de este nos ayudará a mantener los diferentes niveles que se requieran bajo control, evitando así daños, eventos inesperados y ralentización de la producción, entre otras cosas. Ahora, dentro de la principal clasificación de sensores de presión encontramos el sensor de presión diferencial, relativa, absoluta, de variación resistiva, con galgas, variación de reductancia, piezoeléctricos, variación de capacitancia y basados en osciladores. A continuación se describe cada uno de ellos. Los sensores de presión diferencial determinan la diferencia entre dos presiones, dado que cuenta con dos entradas de presión y se utilizan cuando se desea conocer la diferencia de presión entre dos puntos. Se pueden utilizar, por ejemplo, en aplicaciones en las que se requiere la medición de caudal con órganos deprimógenos para medir caídas de presión, niveles de fluidos, etc. Los sensores de presión relativa, o también conocidos como sensores de presión manométrica, se basan en la presión atmosférica ambiental y miden, por lo tanto, la diferencia entre la presión del proceso y la presión atmosférica. Este tipo de sensor es útil cuando se desea eliminar la influencia de la presión atmosférica presente justo en el momento de la medición. El sensor de presión absoluta mide la presión con respecto a una cámara de referencia cercana al vacío. La ventaja más evidente de este tipo de sensores es que siempre mide en relación con la misma presión de referencia. Esto hace que no se vea afectado por los cambios en la presión atmosférica y además los cambios de temperatura influyen en menor medida en su funcionamiento, por lo que lo hace el único capaz de utilizarse para medir la presión barométrica. Entre sus aplicaciones más comunes se encuentra la medición de altitud basada en la diferencia de presión atmosférica cuando cambia la altitud. Sensor de presión de variación resistiva. Son una clase de sensores moduladores. Son aquellos que varían una resistencia en función de la variable a medir. En el caso de los resistores variables con la temperatura. En estos ofrecen también un método de comparación térmica, aplicable en los sistemas de medida de otras magnitudes.
Algunas de las características de este tipo de sensor son: están basados en la variación de resistencia eléctrica. Prácticamente cualquier magnitud física puede provocar un cambio en la resistencia. Se trata con sensores moduladores. Es necesaria una fuente de energía externa. La temperatura afecta a la resistencia y supone una interferencia. Sensor de presión con galgas extensiométricas. Los transductores y sensores de presión suelen consistir en un cuerpo de formación sobre el cual se instalan varias galgas extensiométricas. Por tanto, funcionan de manera similar a los transductores de fuerza en el rango de baja presión. Con frecuencia se utiliza una membrana como un cuerpo de medición sensible a la presión. En cambio, en el rango de alta presión, el cuerpo de formación suele consistir en una pieza de acero tubular. Para su funcionamiento, sobre el cuerpo de medición se instalan 4 galgas extensométricas y se conectan formando un puente Wheatstone, circuito eléctrico que se utiliza para medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio de los brazos del puente. Un amplificador de medida suministra a las galgas una tensión de alimentación. Igualmente, adquiere y procesa la señal de salida del circuito del puente, de manera que los cambios de la resistencia de las galgas resulten visibles. Las señales de medida resultante se pueden procesar empleando un amplificador de medida industrial y se puede transmitir a un controlador lógico programado. Alternativamente, también se puede utilizar un amplificador de alta presión para visualizar la señal de forma directa. Otra posibilidad consiste en configurar una cadena de medida con un amplificador universal que transmite la señal a un software de análisis y almacenamiento. Sensor de presión con variación de reluctancia. Este tipo de sensor está basado en la reluctancia de un circuito magnético que se obtiene al exponer un diafragma de algún material ferromagnético, convirtiéndolo en el elemento sensor a la presión. Cuando el diafragma se aproxima o se aleja del circuito magnético, induce un cambio en la reluctancia. La reluctancia magnética de un material o circuito magnético es la resistencia que posee el paso de un flujo magnético cuando es influenciado por un campo magnético. Se define como la relación entre la fuerza magnetomotriz. En cuanto a los materiales empleados en estos sensores, la consideración principal es el tipo de núcleo empleado. Con un núcleo de aire se puede trabajar hasta con frecuencias más altas que con un núcleo de hierro, pero las variaciones de inductancia son pequeñas. Si se emplea un núcleo de hierro u otro material ferromagnético, la frecuencia de trabajo no debe rebasar unos 20 kHz, de lo contrario habría demasiada pérdida en el núcleo. Sensor de presión piezoeléctrico. En este tipo de sensores se emplean materiales piezoeléctricos como un elemento de detección, debido a que un material piezoeléctrico tiene la característica de transformar un esfuerzo aplicado a un voltaje. En cuanto a su funcionamiento, el principio de aplicación funciona mediante una pequeña placa de área conocida, con la característica piezoeléctrica, que se coloca de manera normal a la fuerza que ejerce la presión a detectar. Así, cuando la presión se incrementa o disminuye, el elemento piezoeléctrico genera un voltaje proporcional a la comprensión o a la extensión de dicha placa. Luego, por medio de electrodos metálicos, es posible leer el voltaje generado por el circuito piezoeléctrico. El rango de medición del sensor estará determinado por el esfuerzo máximo soportado por el material piezoeléctrico y los electrodos metálicos. Existen dos configuraciones básicas para implementar este tipo de sensores. La primera consiste en colocar discos de material piezoeléctrico interconectados entre sí, con la cual es posible incrementar la resolución del sensor.
y la otra posible configuración consiste en superponer dos tiras del material piezoeléctrico, mismas que estarán colocadas de tal modo que tengan polaridades opuestas. De esta manera se verá incrementado el voltaje a la salida. Las ventajas de este tipo de sensor son fácil a la miniaturización, compatibilidad de fabricación con procesos de microelectrónica, lo que los hace menos costosos. Tienen un ancho de banda amplio, sensitividad baja a la vibración, y como desventajas podemos encontrar que son sensibles a la alta temperatura, dificultad para hacer mediciones de presiones estáticas debido a que el voltaje generado por el material piezoeléctrico es bajo, y requerimiento de circuitos de acondicionamiento de señal robustos, por lo que el tipo de cable requerido para la medición es especializado. Sensor de presión con variación de capacitancia. Este tipo de sensores se basa en el principio de transducción de capacitancia variable, de tal modo que la transducción es entre la fuerza ejercida sobre el diafragma de área conocida y el desplazamiento de uno de los electrodos que forman el capacitor variable. Así, a mayor presión, mayor desplazamiento del diafragma. Algunas ventajas con las que cuenta son baja dependencia de la temperatura, bajo consumo de potencia, y al tener tamaños muy pequeños es posible afirmar que el sensor trabaja de manera lineal dentro de los rangos propuestos por los fabricantes. Sensores de presión basados en osciladores. Este tipo de sensores de presión se basa en el acople mecánico entre un elemento vibrante y un fuelle mecánico. Antes de tratar el funcionamiento de este tipo de sensores, conviene aclarar que un fuelle es un dispositivo mecánico que se encarga de contener aire para después expedirlo con una presión y dirección determinada. En el caso de este tipo de sensores, el fuelle capta la presión a detectar y la traduce en la vibración del elemento vibrante. El elemento vibrante formará parte de un circuito magnético que tiene la tarea de transducir la vibración inducida por el fuelle a una señal de voltaje cambiante en el tiempo. La bobina excitadora se encargará de inducir el campo en el elemento vibrante, el cual induce el campo en la bobina de medición. De este modo, la señal presente en la bobina de medición es transformada en una señal de voltaje mediante circuitos amplificadores. Este tipo de sensores cuenta con un medidor de temperatura embebido que permite compensar las variaciones de presión debidas a esta variable física. Para que este tipo de transducción tenga éxito, se requiere que el elemento vibrante esté fabricado de material ferromagnético. Con esto, con el fin de que pueda interactuar con el campo emitido por la bobina excitadora. Como ventajas de este tipo de sensor tenemos su exactitud, presión y resolución excelentes, bajo costo, y por otro lado su principal desventaja es que es limitado su ancho de banda debido a las características físicas del elemento oscilador. Manómetro. Es un instrumento de medición para la presión de fluidos contenidos en recipientes cerrados. Se distinguen dos tipos de manómetros según se empleen para medir la presión de líquidos o de gases. Un manómetro de presión es un indicador analógico utilizado para medir la presión de un gas o un líquido, como agua, aceite o aire. A diferencia de los transductores de presión tradicionales, estos son dispositivos analógicos con un dial circular y un puntero accionado mecánicamente que han estado en uso durante décadas. Entre los tipos de manómetro están manómetro de dos ramas abiertas. Estos son elementos con los que se mide la presión positiva. Estos pueden adoptar distintas escalas. El manómetro más sencillo consiste en un tubo de vidrio doblado en U que contiene un líquido apropiado, mercurio, agua, aceite, entre otros. Manómetro de Bourdon. Instrumento mecánico de medición de presiones que emplea como elemento sensible un tubo metálico curvado torcido, de sección transversal aplanada. Un extremo del tubo está cerrado y la presión que se va a medir se aplica por el otro extremo. A medida que la presión aumenta, el tubo tiene que adquirir una sección circular y enderezarse.
El movimiento del extremo libre, cerrado, mide la presión interior y provoca el movimiento de la aguja. Existe una gran variedad de manómetros que dependen de la necesidad y precisión que se necesite para su aplicación, como los siguientes: manómetros comerciales, manómetros de uso general, manómetros industriales de acero inoxidable, manómetros para procesos industriales, tipo T, precisión elevada, manómetros diferenciales, manómetros de utilidad rellenables con líquido. Sensor de flujo. El sensor de flujo es un dispositivo que, instalado en una línea de tubería, permite determinar cuándo está circulando un líquido o un gas. Estos son del tipo apagado-encendido. Determinan cuándo está o no circulando un fluido, pero no miden el caudal. Para medir el caudal se requiere un caudalímetro. Su principio de funcionamiento está basado en un pistón magnético que se desplaza indicando el aumento o disminución del líquido. Este pistón está accionado por medio de un resorte que vuelve a la posición inicial cuando existen fluidos en la tubería. Entre los tipos de sensor de flujo están: sensor de flujo de pistón. Este es el más común de los sensores de flujo. Este tipo de sensor de flujo se recomienda cuando se requiere detectar caudales entre 0.5 litros por minuto y 20 litros por minuto. Consiste en un pistón que cambia de posición empujando por el flujo circulante. El pistón puede regresar a su posición inicial por gravedad o por medio de un resorte. Sensor de flujo de paleta con puerta. Este modelo es recomendado para medir grandes caudales, de más de 20 litros por minuto. Su mecanismo consiste en una paleta que se ubica transversalmente al flujo que se pretende detectar. El flujo empuja la paleta, que está unida a un eje que atraviesa herméticamente la pared del sensor de flujo, y apaga o enciende el interruptor en el exterior del sensor. Sensor de flujo de elevación o tapón. Este modelo es de uso general. Es muy confiable y se puede ajustar casi a cualquier caudal. Su mecanismo consiste en un tapón que corta el flujo. Del centro del tapón surge un eje que atraviesa herméticamente la pared del sensor. Ese eje empuja un interruptor ubicado en el exterior del sensor. Sensor de presión diferencial o de primógenos. Los sensores de flujo de P, también conocidos como medidores de flujo de presión diferencial, se utilizan para medir con precisión el flujo de líquido de una tubería cerrada. Estos dispositivos emplean ecuación de Bernoulli para realizar su proceso de medición. Funcionamiento. La caída de presión aumenta a medida que aumenta el flujo de líquido. Las presiones aguas abajo y aguas arriba del medidor de flujo se dirigen al transmisor mediante la metodología de tubería de impulso. El transmisor mide la presión diferencial para identificar el flujo del fluido. Entre los tipos de sensor de presión diferencial existen medidores de flujo Venturi, medidores de flujo de cono en B, medidores de flujo de orificio, medidores de flujo de tubo Pyrostatic, medidores de flujo de boquilla, medidores de flujo de cuña, medidores de flujo de codo, placa de orificio del medidor de flujo de P, medidor de flujo en placa de orificio, medidor de flujo equilibrado y medidor de flujo de Anubar. Costos. Su costo es muy variable, ya que depende mucho del tipo de medidor o sensor del que se esté hablando. El precio va desde los 10,000 hasta más de 50,000 pesos. Sensor de flujo de turbina. Los sensores de flujo de turbina son sensores que, a través de un fluido circulante, mueve partes mecánicas móviles que traducen este movimiento al contador, donde es traducido a volumen y visualizado. Funcionamiento. El sensor de la turbina mide la velocidad de flujo del fluido hidráulico y líquidos. A medida que el fluido fluye a través del sensor, hace girar el rotor de la turbina, y cuando las aspas de la turbina pasan el captador magnético, se genera una señal de frecuencia. Esta señal de frecuencia es proporcional al caudal y puede transmitirse a las pantallas digitales o convertirse a una salida analógica. Los sensores opcionales permiten medir la presión y la temperatura. Las aplicaciones típicas para los sensores de flujo de turbina incluyen medición de características de fluidos en bancos de pruebas, monitoreo estacionario del sistema hidráulico, comentarios para el control del sistema hidráulico, advertencia anticipada de falla inminente del componente, y diagnóstico del sistema hidráulico móvil.
Los costos de este tipo de sensores van desde los 200 hasta los 2,000 pesos mexicanos. Sensor de flujo de desplazamiento positivo. Un sensor de flujo de desplazamiento positivo mide la tasa de flujo volumétrico de un líquido o gas que pasa por el sensor, atrapándolo repetidamente con partes giratorias que miden el volumen. Los tipos específicos de sensores de desplazamiento positivo incluyen pistón oscilante, disco nutante, engranaje industrial y otros. A menudo estos sensores se escogen debido a su alta precisión, excelente repetibilidad y grandes relaciones de reducción. Funcionamiento. El sensor de flujo de desplazamiento positivo está formado por una gran cámara. Un par de rotores están instalados dentro de esta cámara que son los factores clave en la medición. Por último, los sensores también forman parte de la fabricación que ayudan en los cálculos. Como su nombre lo indica, los sensores de flujo EDP son forzados directamente por el flujo de fluido. Cuando el dispositivo está instalado, el fluido que fluye se mueve a través de él. La fuerza del movimiento del fluido provoca la rotación de los engranajes o rotores del dispositivo. Con cada rotación, el sensor emite una señal específica. Esta señal se corresponde con la rotación de los engranajes. Luego, la señal es recibida por un indicador que también calculó el caudal en volúmenes. Por tanto, cuanto mayor sea la velocidad del fluido, mayor será el desplazamiento y mayor será el valor del caudal. Entre sus aplicaciones podemos encontrar medición de flujo fiscal, transferencia y custodia, carga y descarga de combustibles a cisternas y carro-tanques, mezcla de etanol y biodiesel, sistemas de reabastecimiento de aviación. Los costos de este tipo de sensores van desde los 5,000 hasta los 90,000 pesos mexicanos aproximadamente. Sensor de flujo electromagnético. Es un sensor que tiene las condiciones para medir el flujo que transita por una tubería. Funcionan de acuerdo con la conductividad del líquido que están midiendo. Funcionamiento. Los sensores de flujo electromagnéticos funcionan bajo la ley de Faraday, también conocida como la ley de inducción electromagnética, para medir la velocidad del líquido. Según la ley, un conductor que se mueve por medio de un campo magnético produce una señal eléctrica dentro del conductor, la cual es directamente proporcional a la velocidad del agua que se mueve por el campo. A medida que el flujo fluye a través del campo magnético, las partículas conductoras del fluido crean cambios de voltaje a lo largo del campo magnético. Así se mide y calcula la velocidad del flujo de agua que pasa por la tubería. Su aplicación. Ya que los medidores electromagnéticos no tienen partes móviles, son una oportunidad ideal para aplicaciones de aguas residuales o cualquier líquido sucio que sea conductor o a base de agua. Los beneficios de los medidores electromagnéticos incluyen mantenimiento mínimo, amplias reducciones y compatibilidad con productos químicos corrosivos, al igual que la capacidad de satisfacer los requisitos sanitarios para aplicaciones alimentarias. Los costos de este tipo de sensores van desde los 4,000 hasta los 65,000 pesos mexicanos. Sensores de flujo ultrasónicos son aquellos que se usan para medir un flujo a través de un medidor. Esto se lleva a cabo a través de un desplazamiento Doppler, junto con el tiempo que se tarda en recorrer este espacio. Su modo de aplicación. Este tipo de sensores se emplea cuando no se tiene un contacto directo hacia el fluido. Su colocación es muy simple. Este se coloca en una tubería, de la cual conocemos el área y el perfil de velocidades. Medirá dos tipos de cosas, la diferencia de fases y frecuencias. Todas las mediciones son llevadas a cabo gracias a las ondas sonoras que produce el fluido al recorrer la tubería en ambos sentidos. Existen 4 tipos en específico: los que miden el fluido de agua, fluido de aceite, de combustibles y de líquidos varios. Un ejemplo de líquidos varios lo podemos tomar como lo que es la tinta de impresora, ya que al recorrer
toda su tubería, pese a ser pequeña, no podemos tener contacto directo con lo que conocemos como tinta. Sensor de flujo de vórtice. Los medidores tipo Vortex son un tipo de sensor de flujo que mide la frecuencia de los vértices a través de un dispositivo de farol ubicado en el caudal del flujo. Su funcionamiento es muy simple. En el área del dispositivo del farol, la frecuencia del vértice es una proporción de la velocidad del flujo. Los medidores del flujo tipo Vortex son utilizados para medir el flujo de líquidos o gases. Entre sus características podemos encontrar que sus fluidos aplicables, como ya se mencionó, es gas, vapor y líquidos. Tienen una precisión de más o menos 0.5% o de más o menos 1%. Su índice de repetición será de más o menos 0.1. Para este tipo de sensores, su tamaño de tubería adecuada sería de 15 milímetros a los 500 milímetros. Y el valor estándar de beta es 0.450 a 0.850. Sensor de flujo de efecto Coriolis. Este tipo de sensor fue inventado por daneses y es capaz de medir velocidades de fluidos por debajo de 5 micras por segundo y con una resolución espacial de 10 micras. Este sensor de microescala tiene la forma de un diminuto tubo de vidrio y comprende un depósito del trazador, una membrana de silicio y un fino transductor. La aplicación de este tipo de sensor es con la colocación del mismo, la cual se consigue con un equipo de posicionamiento adecuado y fácilmente disponible. Los trazadores potenciales son el hidrógeno, el oxígeno y el acetileno, siendo el hidrógeno el trazador más adecuado, ya que permite el desarrollo de transductor para la realización de mediciones fiables y rápidas. Entre las ventajas de este tipo de sensor es que ocupan el principio de medición universal para líquidos y gases. Tienen una medición que vamos a conocer como multivariable, es decir, que mide simultáneamente el caudal másico, la densidad, la temperatura y la viscosidad. Tienen una gran precisión de medición, típicamente es más o menos 0.1% y principalmente de medición independiente de las propiedades físicas del fluido y del perfil del caudal. Además, no son necesarios tramos rectos de entrada y salida, o salida más bien.